Muy buenos días, bienvenidos un día más a este aula Maese Rodrigo, donde en breves momentos vamos a participar de un nuevo acto cultural rodeado de amigos y en torno también a un gran artista de la ciudad. Hace una semana estábamos aquí recordando al añorado José María Requena, nuestra Feria del Libro, y hoy le toca el turno pues a Antonio Nodal Rodríguez, que como todos sabéis, gran pintor y mejor carmonense. Para ello me acompañan pues José Carlos Roldán Saborido, que es conservador de arte contemporáneo, Manuel Pérez Báñez, docente y artista, y también nuestra paisana Gracia Montero Saucedo, conservadora, restauradora de patrimonio y, como he dicho, también carmonensa. Saludo a la hija de Antonio, a María de Gracia, que por causa del destino pues ha estado hoy aquí, y qué mejor forma de conocer la figura de Antonio con su familia aquí. A Daniel y a Gracita y a sus sobrinas, que también, y todos los carmonenses que habéis querido dar cita y amigos, pues bienvenidos todos. Carlos, director de la Casa de la Cultura, y por supuesto agradecimiento también a las cámaras de Televisión Carmona, porque una vez más pues hará llegar esta actividad a todos los carmonenses. Hace 5 años nos tocó la desagradable experiencia de vivir una pandemia, pero por buscar el lado bueno a las cosas, pues gracias a esa pandemia creo que estamos hoy aquí, y el legado de Antonio pues no se va a marchar a Alemania, sino parte del legado pues vamos a intentar que se quede en su tierra natal. Por eso digo que bueno, la pandemia, aparte de cosas malas, que por supuesto tuvo muchísimas, tuvo cosas buenas, y entre ellas pues ha sido esta. ¿Qué? El destino. Bueno, el destino, pero bueno. Hace ya un tiempo, pues Gracia se puso en contacto conmigo porque descubrió la figura de Antonio, y profundizando en su legado y en su buen hacer, pensó que teníamos que trabajar por y para recuperar este patrimonio carmonense que tanto ha dado de sí, y espero y deseo que dé mucho más. Hemos tenido varias reuniones, hemos tenido muchos contactos, hemos estado en exposiciones que Antonio nos invitó, al alcalde y a mí, y es verdad que esto tenemos que aprovecharlo. Tenemos que el talento de la ciudad de Carmona, en la persona hoy de Antonio Nodal, no se puede quedar ni en el tintero ni que se vaya a otros lugares. Así que este es el primer paso, creo, de un gran trabajo apasionante, me parece, y que espero y deseo que en un futuro no muy lejano pues dé su fruto en la ciudad de Carmona. No os quiero adelantar nada más, lo dije, gracias. Vamos a dejar esta ventana abierta, y que el tiempo seguro que va a decidir muchas cosas buenas para Antonio y su legado. Así que agradezco, por supuesto, Antonio. Para mí fue un descubrimiento. Yo lo conocía de vista cuando yo era pequeño, le veía una persona interesante, sabía que era hermano de Daniel, que mi padre tuvo mucha relación con él, pero ahí se quedaba. Después descubría a una gran persona y a un mejor artista. Así que, Antonio, muchas gracias por ser como eres y por el trabajo que has realizado durante toda tu vida. Gracias a vosotros y a ti. Y por estos pasos que seguro vamos a seguir dando contigo. Y por supuesto también a todas estas personas que me acompañan, la persona de Gracia, que sé su constancia y su trabajo, su esfuerzo porque estemos hoy aquí. Me pilló desprevenido, pero las cosas cuando se improvisan está claro que también funcionan, y hoy está demostrado. Pues nada, yo sin más dejo ahora con el protagonista el día de hoy, con Antonio y sus compañeros, que nos adentrarán en el legado artístico de Antonio Nodal. Muchas gracias a todos y bienvenidos. Bueno, muchas gracias a todos por la asistencia.
Y como ha comentado Ramón, bueno, primero agradecerle que podamos estar hoy aquí y a Carlos Álvarez, director de Cultura, porque es verdad, ha sido muy precipitado. Lo pensamos cuando nos enteramos que venía Gracia, hace 2 semanas, y cuando yo estuve aquí la semana pasada dije, vamos a intentar que Gracia, que no ha podido asistir a ninguna de las exposiciones que hemos realizado desde el 2021, que es cuando empezó este equipo de trabajo, que está aquí, José Carlos Roldán y Manuel Pérez, pues les dije, tenéis que venir, se va a ir toda esta obra a Alemania, tenéis que venir a casa de Antonio y ver lo que allí tiene. Porque a mí, claro, yo ya había ido, pero me pilló desprevenida que se fuera. Y como la pandemia al final retrasó y empezamos a trabajar, pues decidió al final retrasar ese... Bueno, todavía sigue viviendo en Sevilla, donde tiene su casa estudio. Y se inicia esta andadura, que es un proyecto para poner en valor el legado y la enorme producción artística que ha realizado Antonio Nodal desde que acabó sus estudios universitarios aquí en Sevilla, pero sobre todo desde los años 70 en Alemania, cuando decide dedicarse a la pintura. Aunque él trabajaba ya en la Universidad de Bonn, decide dedicarse a la pintura diariamente en los diferentes estudios que ha tenido allí en Alemania. Entonces eso, pues espero que hoy os llegue la manera tan propia, tan singular que tiene él de pintar, que es fruto de su persona, de todas sus vivencias, duras vivencias, pero todo eso hace que tenga una visión muy, muy especial. Y bueno, sin más, paso la palabra, no quiero alargarme, más que paso la palabra al protagonista de hoy, que en realidad es Antonio y su obra, su legado artístico. ¿Soy yo? Eres tú. Tú tranquilo, olvídate del micrófono. ¿Ese mejor? No se oye bien, ¿no? Bueno, pues muchas gracias a todos por haber venido y en primer lugar estoy muy feliz y muy contento de tener aquí a mi hija con su pareja. Es para mí una alegría muy grande, y a mi familia, Daniel y sus hijas y sus nietos, y es un encuentro para mí muy emocionante, porque hace tiempo que yo pensaba que ya no iba a pasar esto que está pasando, y esto me ha hecho a mí pensar que hay que permanecer constante en la idea que uno tiene para poder lograr los deseos que uno piensa que se pueden conseguir. Yo no sé si tengo que empezar hablando del por qué yo pinto. Y el por qué que yo pinto, hay alguien que me pregunta, ¿tú tienes algún pintor que sea para ti simbólico, que haya promovido ese entusiasmo que tú tienes con la pintura? Y yo le digo, ninguno. El por qué lo sé yo. Digo, sí, me he equivocado, tengo solo uno. Y ese uno era mi padre. Cuando mi padre desapareció, quedaron en las paredes de mi casa y de la casa de mi abuelo unos cuadros colgados en la pared. Yo tenía entonces 4 años, no pensaba ya como una persona madura, pero yo miraba aquellos cuadros con asombro. Lo miraba, como decía, como entonces era todo tan gris. Ese colorido de esos cuadros me daba a mí la impresión de algo fuera de serie, de algo magnífico, algo que era imposible de realizar. Y yo ya, conforme fui avanzando en la edad, pensaba yo, si yo pudiera hacer eso, si yo pudiera
y por eso digo que al único que yo quería emular es a mi padre. Claro, la labor mía de mi pintura no ha sido fácil. Ha sido un proceso largo y también porque yo no he tenido mucha oportunidad al principio de mi vida. Ya lo sabéis, como el destino nos pasó lo que nos pasó. Al poco tiempo estuvimos en un internado, mi hermano, hoy hemos pasado por la Trinidad y le he dicho yo a mis amigos, aquí estuve yo 4 años interno. A continuación de esos 4 años, el director del colegio de la Trinidad me dijo que yo tenía vocación de cura y me mandaron a estudiar a un seminario en Antequera para ser cura salesiano. Esto no tiene relación ninguna con la pintura, pero yo siempre dibujaba cositas, crismas, cosas pequeñas, pero no podía dedicarme a la pintura ni tenía idea que yo un día me iba a dedicar a la pintura intensamente. Bueno, el proceso fue pasando, lo del seminario no funcionó, algunos dicen por suerte y otros digo, mi familia querían tener un cura, ya tenían una monja que era mi hermana. En fin, como entonces quería todo el mundo tener en la familia un cura y una monja, era estupendo para ellos. Yo lo defraudé un poco cuando me salí, pero ya empieza para mí otro sentido de la vida, más completo, más difícil. Entonces pintaba un poquito más, pero todavía sin mucho entusiasmo, sin mucha idea, perdonad, ¿no? Sin mucha idea de lo que estaba haciendo. Y entonces poquito a poco pintaba esporádicamente, pero no sabía lo que hacía. Y un día, un tal Eduardo Paso, no sé si lo conocéis, si lo recordáis, que había sido amigo de mi padre, que tenían una tertulia y ellos en la que estaba José Arpa. Y me dijo, mira, te voy a presentar, Arpa está aquí en Carmona, y te voy a presentar a Arpa, que fue amigo de tu padre. Tráete algo de lo que tú pintas para que él lo vea y lo juzgue. Entonces yo tenía un blog, ¿no?, con dibujitos a tinta y cosas de esas. Entonces me llevó a un café donde estaba Arpa, que ya era mayor, una persona muy respetable, que fumaba una pipa. Entonces todas esas figuras las tengo grabadas dentro de mí y yo empecé a enseñarle mis dibujos y había cosas que yo había copiado de otros, de lámina, y había cosas que yo había hecho del natural. Y me dijo, esto olvídalo, aquí, en el natural, fíjate en el natural. Y ya empecé yo a pintar con más fuerza, pero llegó la época que yo tuve que irme al servicio militar. Esto tardó un par de años, un año, y volví a Carmona, y ya pintaba yo un poquito más con tamaños más grandes. Y en la exposición de Arpa en la Virgen de Gracia en septiembre expuse unos cuadros en esa exposición y me dieron el primer premio local de pintura. Y los que tenían que juzgar eso eran los profesores de la Facultad de Sevilla, entre ellos venía Jardón y Grosso y un personaje que aquí está María, que sabe quién eran esa gente, esos profesores. Personas muy conservativas, pero que eran los que mandaban entonces en Sevilla en el arte. Y cuando me dieron el premio, dijeron, este niño vale, hay que darle una oportunidad. Y entonces el ayuntamiento dijo, nosotros nos encargamos de eso, le damos una beca consistente en 2.000 pesetas al año para material, y la residencia me la dieron en la calle San Luis, donde estaba el hospicio de la calle San Luis, regido por las monjas de San Vicente de Paúl, esas que tienen sus velos. Y en esta residencia en este sitio había una residencia para estudiantes. Allí ya me encontré con un mundo completamente diferente. Yo estaba perdido, yo no tenía ni idea. Cuando yo llego a la Facultad de Bellas Artes, que estaba entonces en la Puerta Osario, todos los alumnos habían estado en escuelas de arte y oficio, todos venían preparadísimos. Yo no tenía idea de los tamaños del desnudo, no tenía. Al principio era para mí un mundo dificilísimo. Tuve que ir poco a poco, hasta allá me pude meter de entero
en la pintura y poco a poco fui cogiendo confianza y ya dije yo, ya estoy aquí. Yo no destaqué mucho en la Escuela de Bellas Artes, solamente en religión, porque había estudiado Bacura, metieron sobresaliente, y en paisaje. En el paisaje me concedieron una beca para ir a Granada en verano, pero al final no pude ir porque no había dinero. Me quedé sin beca. Pero en el año 62, cuando yo terminé, ya tenía una idea metida en la cabeza. Gracias. Irme de España. Terminé en junio. Ese mismo mes estaba yo ya en Alemania. Claro, allí naturalmente me estaban esperando todos con los brazos abiertos, ¿no? Me esperaban, claro, lo primero que me dieron fue una pala, un pico, un martillo y un cincel. Ahí está la foto. El albañil. El albañil. Sí, claro. En Alemania lo que pasa es eso, en Alemania hay muchas oportunidades, o había, ¿no? No sé si sigue así lo mismo. Claro, hay que saber aprovecharla, pero cuando llega uno, como yo, sin saber el idioma, y el único equipaje que tenía, una mochila y un libro de poesía, pues claro, yo no era nada, no existía. Y yo no sabía ni una palabra de alemán, pues entonces fue un periodo difícil, pero yo me dije a mí mismo, aguanta, tira para adelante, tira para adelante. Y poquito a poco fui progresando, progresé tanto. Yo me fui en junio y en marzo del año siguiente ya me había casado. Ya tenía carnet de conducir. Me había comprado un coche, ¿no? En aquella época era algo sorprendente. Bueno, pues en vista de eso ya llegó mi familia, vino mi mujer. Hay un pueblo que se llama Rheinbach, donde había mucha especialidad en fábricas de cerámica, donde había que trabajar, contrataban gente que se pudieran pintar, y digo, mira, pues esto es estupendo, ¿no? Lo solicité y entonces pude entrar en la fábrica de cerámica en el pueblo de Rheinbach, donde hemos estado los tres que estamos aquí, y conmigo 4, lo he llevado allí, han visto el pueblo, que era precioso, ¿no? Y he tenido mucha vivencia, y yo trabajé en la fábrica desde el año 63 hasta el año 71. En el año 71 yo pintaba esporádicamente. Había hecho en exposiciones colectivas e incluso me habían dado un premio de pintura con esto de la embajada española a los pintores que estaban allí en el exilio, como le llamaban entonces, en la inmigración. Le facilitó una exposición a los pintores y me dieron un premio incluso, pero no podía pintar continuamente con la intensidad que yo hubiera querido, tampoco me sentía yo capaz de hacerlo, pero un día, trabajando en la fábrica de cerámica, me dije a mí mismo, ahora o nunca, y me puse a pintar con una intensidad que ellos mismos lo han comprobado, porque yo conservo todos los cuadros, y sin darme cuenta adquirí una calidad pintando que yo mismo me sorprendía. Y entonces yo también tuve ocasiones de viajar y viajar. Un poco más tarde fui a Noruega, a Finlandia, y los cielos, las 24 horas de sol, la puesta de sol, los paisajes, todo eso fueron llenándome. Pero lo más sorprendente de todo fue que pude ingresar en la Universidad de Bonn en antropología y arqueología, porque yo tenía un título, yo era académico, y con ese título pude presentarme y me entré. Hay tienen una especie de categoría estas personas que se llama empleados científicos. O sea, para la excavación arqueológica, aquí en Carmona estáis muy habituados a conocer esto de la excavación, hay que hacer una especie de dibujo, que eso no se estudia en ningún lado, y eso, claro, como yo era muy buen dibujante, pues enseguida me dieron el puesto. En la universidad estuve yo 25 años. Para mí fue la época mejor de toda la época que yo había vivido antes y en Alemania. También, entre tanto, habían nacido mi hija Susana, mi hija Gracia, que está aquí,
mi hijo Antonio, teníamos una vivienda muy digna, vivíamos muy bien, teníamos coche, veníamos de vacaciones, pero en el momento que yo empiezo a pintar como un loco, perdonad la expresión, enseguida se me da la oportunidad de hacer una exposición. Y mira por dónde tiene un eco tremendo. E incluso llegó hasta aquí a España. Antonio Nodal expone en Alemania. Salía en periódico en todos lados. En el pueblo donde yo vivía, en una boutique. Y a continuación hice también una exposición en un museo que había en el pueblo, en Glass Museo, Museo de Cristal, también con el alcalde, personalidades. Era algo sorprendente. Y desde esa época, desde el año 72 hasta hoy, no he parado de pintar como un loco, ¿no? Aquí he traído 3 volúmenes, de que creo que tengo unos 14. Coméntalo, están allá al 3 fondo. volúmenes, en uno. ¿Estoy alargándome demasiado? No, pero bebe un poquito. Bebe un poquito de agua. Sí. Porque voy a referirme ahora en la ocasión que tuve en el año 95 de hacer una exposición en Carmona con el título de La Pasión. Esa exposición se hizo en la galería de la iglesia Santa María. No sé si alguno de vosotros, mi hermano y eso sí estuvo, ¿no? Porque ya han pasado 30 años. 30 años. Esa exposición tuvo una particularidad muy grande, aparte de los cuadros que le asombró a todo el mundo, y de los discursos y de las palabras del alcalde y del ofrecimiento que hubo para que yo pudiera tener un estudio en Carmona, incluso un museo, que después no pasó nada, pero en fin, todas esas oportunidades se dieron porque a la gente le asombró la exposición. Y entonces, claro, eso para mí fue yo estaba todavía en Alemania, no me había jubilado, y yo pensaba, bueno, qué maravilla, ¿no? En tu pueblo te reconocen, te van a dar un estudio, te van a facilitar un estudio para cuando tú vengas puedas pintar y vas a poder tener un museo con tu pintura. Yo estaba fuera de mí, ¿no? Pero claro, no pasó. Pero lo más importante de esta exposición es que fue didáctica. Por eso a lo mejor hay por ahí algunos niños que se acuerdan de esa exposición, porque todos los niños de los colegios de aquí visitaron la exposición, vieron los cuadros y se sentaron en el suelo y yo enfrente de ellos y me preguntaban cosas, porque era abril y en la calle estaban las procesiones y yo tenía temas más revolucionarios, más diferentes, con otras ideas, unas mezclas de pintura. Yo pensaba que esto le iba a ofender a algunas personas, pero fue todo lo contrario. Y cuento el comentario que hizo el párroco de la iglesia en ese tiempo, que le dijo una vez a la iglesia, en el púlpito, le habló a los feligreses que estaban allí y le dijo lo siguiente: subí a la exposición, poneros delante de los cuadros y meditar. Es sorprendente, ¿no? Claro. Y esto de que la pintura fuera didáctica, que llegara a todas las personas, que fueran historias. Entonces yo he pintado siempre, vamos a decir, por serie. Yo he cogido temas y lo he desarrollado todo lo largo que he podido. Tema de la pasión, hay ahí un álbum que tiene casi 100 obras, que son casi todas las que estuvieron en la exposición. En ella, claro, hay muchas cosas que son... Tu pintura es muy fuerte, tu pintura es terrible, parece que tiene un trauma. No, yo no tengo trauma ninguno. A continuación, para que veáis eso, a continuación hay otro álbum, porque tengo por lo menos 14 o 15 álbumes de cosas que yo he realizado, pero no hemos traído 3 solamente. Este álbum es de un libro de poesía que yo escribí, que se llama La ilusión que vuela, en 2 idiomas, con dibujo a tinta y poesía. O sea que también hay una faceta
de poetas, de poesía. ¿Eh? Y hay ilustración. ¿Eh? Venga. Venga, que yo te escuche, que estoy un poquito duro de oído. Que vamos a desarrollar después todas las temáticas. Y ahora lo que a mí me gustaría que le contaras al público que está hoy aquí es de dónde sale, cuando pintas tú delante de un cuadro, tienes una hoja en blanco. Bueno. ¿De dónde sale? Brevemente, porque ya vamos a empezar, que si no vamos a estar aquí hasta si no, por la es tarde. que no voy a terminar. Quiero que contestes brevemente, por favor. Sí. Con todo el respeto. ¿De dónde sale tu pintura? ¿Cuál es tu intención cuando pintas? ¿Qué quieres que el espectador lo vea? Así, en 3 frases. Bueno, yo te lo cuento, mira. 3 frases. Hay muchas clases de pintores y hay muchas clases de interpretaciones. Una de ellas es cuando uno ve los pintores como mi padre, como Manolín Fernández, como Arpa, como muchos, pues tienen delante un paisaje y lo interpretan. Yo eso no lo he usado nunca. Yo he pintado siempre desde el interior. Desde el interior significa que todos tenemos un subconsciente que lo desconocemos, pero ahí está acumulado tantas cosas, ¿eh? Hay muchas personas que piensan, tengo una idea, pero no sé cómo desarrollarla. Entonces yo he confiado en mi subconsciente. Y entonces, como yo actúo, yo tengo delante mía una superficie blanca. No hay nada, no hay figuras, no hay nada. Por eso para mí la pintura no es una rutina, porque cada cuadro que pinto es empezar de nuevo, el comienzo, ¿no? Entonces, yo dudo, no sé lo que hacer, es todo blanco, está todo vacío, no hay nada, no hay ni un esconchón, no hay nada, estás perdido, no tienes posibilidades, no te pasa nada. Cierro los ojos, medito, cojo el color, me voy para allá, doy un golpe y empiezo a actuar. Y yo mismo me sorprendo cada vez me sorprendo. Y este experimento lo pude realizar mucho mejor en un sistema que encontré para pintar, porque yo tenía un estudio pequeño y no podía pintar tamaños grandes. Entonces un día se me ocurrió... Eso lo vamos a ver ¿Eh? después. Lo vamos a ver después. ¿Puedo seguir con eso? Sí. Entonces se me ocurrió, pues mira, con un rollo de papel, lo va extendiendo en una superficie de 1 metro y pico, que tenía una mesa grande, lo deja enrollado, ¿no? Entonces lo fija y pinta. Claro, el mismo problema, papel blanco, un sistema nuevo, un espacio como esta mesa. ¿Y ahora qué pasa? Pues la misma acción. Duda, vamos a emplear esta palabra, y ataque. Y entonces, claro, empezaba y seguía, era como una fuente. Empieza a manar el agua, venga a manar, venga a brotar, y empieza, y cuando ya lo tiene terminado, él le dice, ¿y ahora qué? Lo enrolla, estira el papel y otra vez lo mismo. Papel blanco, la lucha, sigue, actúa, sigue, enrolla y va enrollando y de pronto tiene 5 metros de papel pintado y tú no sabes ni por qué, no sabes de dónde salen tantas figuras, cómo es posible. Comprende que, claro, lo que dice Rodin, ¿no? Rodin dice que la inspiración no existe, lo que existe es el trabajo, la constancia, el creer en ti mismo, la técnica, la rutina, todo esto, eso y sobre todo y eso es lo que yo empleé, ¿no? Mi eslogan de mi pintura es de adentro para afuera y de afuera para adentro. Buscar todo lo que tiene adentro, sacarlo fuera y ver todo lo que hay en fuera para metértelo dentro. Y así, yo no sé la cantidad de cuadros que he pintado, pero miles, ¿no? Y tengo, de los rollos, son aproximadamente 20 o 30 rollos pintados de esa forma. ¿Qué? ¿Sí te parece? Sí. Me parece, como vamos a ir viendo toda esa temática, hay fotografías de esos rollos que pintas. Venga. Vamos a pasar a ver y, bueno, yo creo que ha quedado un poco
esa idea que yo quería que transmitiera, que me transmitió a mí cuando en la pandemia lo conocí en su estudio y me dije, esto hay que intentar darle visibilidad en Sevilla, en Carmona. Llamé a compañeros, amigos, a José Carlos primero, José Carlos llamó y empezamos a trabajar y se formó este equipo de trabajo. Y imaginaros la tarea que hemos tenido desde entonces. Nos empezó a contar y empezamos a ver en profundidad todo lo que allí había. La idea inicial era hacer una exposición pequeña y que él marchase después de la pandemia, pero claro, se nos desbordó porque decidimos hacer una retrospectiva, ya que en Sevilla no había hecho ninguna exposición individual desde que llegó así. En Sevilla capital, aquí en Carmona, tuvo, como ha comentado Antonio, la gran exposición de la Pasión, que tuvo una enorme repercusión local. Hay vídeos de Televisión Carmona, yo lo recuerdo, allí está rodeado de alumnos de los colegios pasé un día por allí y lo vi rodeado de alumnos en la exposición explicando, porque otra cosa que tiene de virtud Antonio, aparte de la de pintar, que pinta maravillosamente, y es transmitir lo que siente y vocación de mostrárselo al público y de dialogar. No es mostrar, él crea un diálogo y te lo deja abierto y luego te dice, tú créate tu propia opinión, tu propia visión, tu propia emoción, porque el arte en realidad es eso, emocionar, llegar al que el espectador te puede emocionar una obra o no, cada uno y cada obra es un mundo, ¿no? Bueno, nos pusimos a trabajar y empezamos el proyecto inicial fue un montaje expositivo, pero claro, para eso había que estudiar temáticas. Menos mal que Antonio tenía ordenadísima su documentación, toda la documentación de todas las exposiciones lo tiene en su estudio archivado en papel, porque en aquella época pues los ordenadores no existían, ¿no? Lo tiene todo documentado. Digitalizar algunos archivos, todo eso está en proceso porque hay muchísimo. No, déjalo todavía. El proyecto expositivo y, bueno, nos pusimos manos a la obra con la exposición que se creó en las setas, ¿no? en el antiquarium de las setas. Vamos a la siguiente. Las actuaciones, bueno, como veis, creo que no se me ha olvidado una catalogación de la obra. No, déjalo. Actuaciones también hay que hacer de conservación y restauración, pero en esta fase nos hemos centrado sobre todo en el estudio de las temáticas y en los proyectos expositivos. Y en difusión decidimos hacer, eso se me estaba olvidando, decidimos hacer un documental, una entrevista documental con nuestro amigo Baltasar, que está aquí también hoy acompañándonos, porque otra cosa que tiene Antonio es que va enganchando a gente que de forma altruista, pues estamos colaborando porque nos encanta, ¿no? Y se creó y realizamos un documental para la exposición, que a lo mejor algún día colgamos en YouTube o vemos la manera que tiene de tener más difusión, ¿no? Este trabajo que os muestro de cómo hemos ido ordenando por temáticas y dentro de las temáticas por series. Aquí, por ejemplo, el mundo de la fantasía, pues tenemos unas técnicas que es de monotopía, otras que son figuración, todas estas son las series figuras de pájaros y vamos catalogando el año, las dimensiones, la técnica y bueno, se tiene que ir ampliando al tema de la conservación, que ese es otro trabajo que queda ahí abierto, ¿no? Paisajes, que tiene una enorme cantidad de paisajes desde el 78 en diferentes técnicas, pintura con ceras, óleos también
de barra de óleo que él con una técnica pasteles, que son los cielos que están abajo, que son una serie maravillosa. En este proyecto que hemos estado realizando, pues nos hemos dedicado a eso, a ver lo que hay. Lo curioso es que eso de cada serie no pinta una obra. Esto en realidad es una selección que se ha hecho, pero pues de estas primera de paisajes de esta técnica, en lugar de 10, pues puede haber 30. De la otra, pues 40. Es una barbaridad. Entonces, pinta por series que se dedica un tiempo a seguir profundizando en esa técnica y a disfrutar ese proceso, ¿no? Este es el momento en que estuvimos en el 2021. Bueno, en realidad, en 2021 es cuando se proyecta en el Anticuario, por la exposición que hicimos con el ICAS, el Ayuntamiento de Sevilla. Hoy no he podido asistir la persona que gracias a él también pudimos ahí exponer, pero se realizó en el 2020, cuando estábamos confinados en la última fase. Nos íbamos allí por las tardes, noche, hasta las 12, porque a las 12 teníamos el toque de queda y teníamos que volver a nuestras casas, y ahí nos reuníamos y fuimos filmando todo lo que nos ha contado la parte biográfica y esperemos que algún día lo podamos proyectar aquí en Carmona. Y bueno, ya voy a pasar, ya os hacéis idea del trabajo con ese esquema que he puesto, y voy a pasar la palabra a Manuel Pérez Báñez, que nos vamos a mostrar todo ese recorrido maravilloso que tiene Antonio en todas las temáticas que desarrolla en su pintura. Buenos días. Bueno, en primer lugar, muchísimas gracias a todas las personas asistentes a este acto. Como ya será fácil de entender, es ciertamente difícil. Voy a intentar ceñirme aquí porque si no me voy un poquito por la rama, porque con Antonio es imposible resumir. Se pueden imaginar que es muy difícil simplificar o dar una ligera idea de la prolífica y dilatada producción artística de alguien como Antonio Nodal. Y lo es por varias razones. La primera, obviamente, tiene que ver con su longeva biografía. Antonio Nodal tiene, aquí lo ven, pues 93 años. Comenzó a pintar a principios de los años 60 y no ha dejado de hacerlo un solo día hasta el día de hoy. Así que se pueden imaginar su frenesí productivo en tantísimos años. Echar un vistazo a su currículum expositivo ya da vértigo, porque llenaría un buen número de páginas. A recorrer su estudio y ver su apabullante producción y versatilidad de trabajo es como sumergirse en la misma historia del arte, desde los indicios en las oquedades de las cuevas hasta las técnicas y tendencias pictóricas más contemporáneas. La segunda razón es porque Antonio Nodal es un rara avis en el mundo del arte, un artista singular, ajeno a las modas que han ido campando en el mundo del arte, desde finales de los años 60 hasta hoy. Un artista que siempre ha intentado ir por libre y labrándose su propio y reconocible universo creativo. La última razón estriba en su personalidad, en su sincero humanismo, su honestidad como artista y como persona, y por supuesto su generosidad a la hora de compartir y hacer asequible su trabajo a todo el mundo. Porque Nodal es, como sabemos quienes lo conocemos, y como ya habréis podido comprobar quienes estáis aquí hoy, alguien que le gusta contar, hablar, dialogar, es un conversador nato, hila historias con asombrosa facilidad y lo hace encandilando a quien tiene el privilegio de escucharle. Con la franqueza, porque habla con la franqueza y con la entereza de alguien que ha vivido intensamente años muy difíciles. De quien ha pasado por muchas calamidades, porque Antonio, a sus envidiables 93 años, sabe lo que es vivir muchos adentros y muchos afuera. Y sabe hacerlo además con la palabra y la poesía, con el dibujo y la pintura. Lo que sigue ahora es
un resumen muy escueto de su amplísima e inabarcable producción pictórica. Nos hemos centrado en una serie de temas que han sido recurrentes en toda su trayectoria, porque es imposible reunirlos todos en tan pocos temas, pero creo que esta serie de hilos conductores o de temas resumen bastante su prolífica y su poliédrica producción artística. Vamos a ir pasando, dale pasando. Voy a sacar esto un momentito. Bueno, la primera... Sí, mira. Bueno, la primera es... El primer hilo temático es la búsqueda de la experimentación. En esta faceta suya, pues hemos recogido su obra más significativa de cuando llegó a Alemania, sus primeras obras realmente personales. Muchas de ellas, pues son, como ven aquí en este ejemplo, luego veremos más, son dibujos realizados con cera y témpera. Muchos son paisajes bastante abstractos. No tienen todavía definida su estilo posterior, pero ya aquí está el germen de todo el trabajo que hizo después, incluso del trabajo que hace hoy día. En este recorrido destacan especialmente la serie de monotopías, como él le llama, y la de calcomanía, que veremos más adelante. Ve pasando. Estas, por ejemplo, pasa. Estos son diferentes ejemplos, ¿vale? De trabajos de los años 70. Como veis, aquí ya empieza a atisbarse, empieza ya a vislumbrarse lo que va a ser su universo creativo de símbolos, pájaros, elementos que van a ser recurrentes en todo su trabajo. Incluso esta técnica, en realidad son de calcomanía, él lo llama monotopía, esta técnica la ha seguido utilizando luego en muchísimas obras posteriores, incluso la está utilizando ahora en su producción, porque como he dicho antes, Antonio sigue pintando cada día. Pasa. Sí. El segundo gran corpus temático de obra de Antonio es la que hace mención al mundo de la fantasía, donde ya Antonio empieza a utilizar todos esos elementos que van a ser recurrentes en su obra. Personajes diversos, máscaras, paisajes, aves, así como un amplio elenco de fetiches, elementos, la pipa. Él mismo aparece autorretratado en muchos de estos elementos, con una simbología muy personal que da rienda suelta, pues eso, a un mundo interior desbordante, surrealista, metamórfico y a veces ciertamente inquietante. Pasa. Sí, digo que pase eso. Sí, estos son ejemplos de los muchos que tiene, en muchos formatos, en papel, en tabla, con cera, con témpera. Algunas de estas son series de más de 30 o 40 dibujos, es impresionante. Aquí lo que estamos poniendo es simplemente una muestra. Esto pertenece, por ejemplo, ¿cómo se llama la serie? De adentro a afuera y de afuera a adentro. Una serie impresionante de dibujos que realmente vale la pena disfrutar. Estos son ya dibujos hechos a lápiz, también donde podemos ver la desbordante fantasía que Antonio despliega con todas las técnicas, sea la cera, como en este caso el lápiz de color. Pasa. Estas también. Sigue. Otro hilo conductor, otro elemento recurrente en su trabajo es cómo Antonio se ha ido acercando digamos, solidarizando en cierta forma con la visión, la cosmogonía de otras culturas. Perdona que te interrumpa y que meta yo un... Sí, claro, lo que tú... No, es que en la universidad, cuando ya estuve yo establecido, bien, y entonces tuve la oportunidad de colaborar con los trabajos que se hacían de investigación y arqueológico en América. Y entonces se me dio la oportunidad de viajar primero al Ecuador, y allí hicimos un trabajo de investigación sobre la forma tradicional de la pesca en la costa del Ecuador. No solamente yo vivía en una pequeña isla en medio del Pacífico,
con gente que vivían allí, un pequeño núcleo de gente que eran todos mestizos, indios. Tuve la ocasión de estar muy metido en ese mundo y empaparme de sus sentimientos y de sus cosas. Esto, claro, a mí ya me abrió un mundo diferente del que yo conocía, por eso esta faceta de Latinoamérica me provocó a mí una reacción, ver el contraste de los indios con la riqueza de los demás. En la segunda vuelta que yo fui a América, fue a Bolivia, y allí estuvimos haciendo un trabajo de excavación arqueológica en un pueblo que se llama Samaipata. Y una curiosidad es que en esa región es donde estuvo Che Guevara peleando, ¿no? Hay una ciudad que se llama Valle Grande, allí fue donde lo mataron. En esta excavación arqueológica, a casi 3.000 metros de altura, se trataba de una peña sagrada de los incas. Esto también fue para mí una experiencia tremenda, ¿no? Grandísima. Ese contacto con los dos mundos, claro, eso ya influyó bastante personalmente en una serie, no sé si la va a nombrar. Sí, El Dominio, está aquí en la pantalla ahora, Antonio. Eso, esta serie, y entonces para mí ha sido un enriquecimiento también, personalmente, más humano, y también para mi pintura. En fin, por favor. No, eso, nada, gracias, Antonio, de verdad. Pues nada, lo que estamos proyectando pues son precisamente algunas imágenes, el impresionante tríptico del Dominio y toda la serie de dibujos que existe también relacionadas con la temática que has mencionado, ¿no? De esto tiene ¿cuál era qué cantidad era? 18 dibujos que cuentan, porque como decía antes, Antonio es un narrador. Cuenta a modo de historia cómo va imponiéndose ese dominio, cómo una cultura va a través de un proceso de años y años, pues va ocultando o aniquilando a la cultura autóctona. Entonces todo esto lo refleja Antonio con su peculiar simbología, sus peculiares elementos, los pájaros, esas personas vestidas de blanco, bueno, en fin, es una historia muy larga de contar. Antonio seguramente la contará con mucho más detalle. Aquí no podemos entretenernos, ya más adelante lo veremos, pero simplemente viendo las imágenes podemos hacernos una idea de la riqueza de su imaginario visual. Todas estas obras pertenecen a la serie del Dominio. Y ahora pasamos también hoy estamos a todo esto. Bueno, a otro hilo conductor, que en realidad es un hilo conductor que articula todo su trabajo, porque Antonio, a través de su pintura, no ha hecho otra cosa que indagar una indagación personal, ¿vale? Muchas obras y series de Antonio pues responden a esa búsqueda, ¿no? A esa respuesta personal a cuál es su lugar en el mundo, y para ello recurre a su recuerdo y a su memoria. Por ejemplo, en la serie esa de 5 capítulos de mi vida, pues donde hace un ejercicio impresionante de memoria, recordando escenas y momentos traumáticos, evidentemente, de su infancia, ¿vale? Pero en general toda esa indagación personal se traduce en el acto creativo de Antonio, es decir, capaz de crear, de imaginar muchos mundos posibles, de la relación con sus congéneres, la comunión con la naturaleza, como el espacio vital donde empieza y acaba todo. Es la razón que también aparezca el mismo Antonio aparezca autorretratado como un personaje más, como los pájaros, como el propio paisaje, aparece siempre, o en muchas ocasiones aparece como un protagonista más de la obra, porque es a su vez testigo de lo peor y de lo mejor de su tiempo. Por ejemplo, es una de las obras de los 5 trabajos que forman parte de la serie 5 capítulos de mi vida. Como decía antes, esa indagación personal se traduce en muchos otros aspectos. En los viajes que Antonio ha hecho, ha ido asimilando todos aquellos aspectos que a nivel personal y creativo le podían interesar. Por ejemplo, cuando estuvo en los países nórdicos le interesó mucho la luz de esta zona de Europa, y de un ejercicio increíble de memoria lo recreó en infinidad de dibujos, de paisajes y ficticios imaginarios, pero
intentaban captar esa impresión de luz que le llamaba especialmente la atención. Sí. De la obra anterior, pasada anterior, pues, me llama mucho... ¿Cuál? No, la del paisaje. Ah, la del paisaje. Que me llama mucho la atención, como en la fase de catalogación que os he comentado antes, amplías los cuadros, los ves en el ordenador y te acabas volviendo, bueno, y te impresiona muchísimo el ver esas caras que están dentro de los paisajes. Cuando empiezas a ver en el ordenador, los amplías los cuadros, como estáis viendo aquí, que hay un rostro, así, un rostro y es la propia montaña, ¿no? Eso es muy, muy característico en muchos de los paisajes, que se funden las figuras con las montañas, los ríos, los árboles. Sí, bueno, eso es lo que comentaba, ¿no? Esa comunión con la naturaleza. La comunión llega a tal punto que los personajes aparecen totalmente integrados en las rocas, en los árboles, en las flores, como esa unión ese deseo tan humanista que tenía Antonio de integrarse, de integrarnos en la naturaleza, porque es el espacio donde hemos nacido y donde vamos a crecer y vamos a vivir y donde seguramente moriremos. Pasamos Memoria del alma rota. Así llamamos a una sección en la exposición del Antiquarium, donde recogíamos buena parte de la obra de Antonio, que hacía una mención explícita a algo que, por desgracia, como digo aquí, sigue vigente. Pues buena parte del legado artístico de Antonio se sustenta sobre algunos pilares traumáticos, como decíamos antes, recuerdo de su infancia, la triste sombra de la guerra civil, o las cicatrices que la Segunda Guerra Mundial dejó en Alemania y que eran todavía bastante evidentes cuando Antonio llegó en los años 60, que aún pues vivía los estertores de la Guerra Fría, el muro de Berlín, que Antonio lo vio construir y lo vio caer. Es decir, que Antonio fue testigo de una época importante de Europa y del mundo. Es por lo que siempre en la obra de Antonio pues, se establece, una reflexión humanista sobre la cerrazón de la guerra. Porque eso, como he dicho antes, lo vemos hoy todos los días en los telediarios, la guerra es una cruel realidad que seguimos padeciendo y seguimos sufriendo. Por eso la obra de Antonio tiene una vigencia realmente asombrosa y lo comentaban la gente en las exposiciones donde se han expuesto estas obras, que pensaban que se referían a momentos actuales, a guerras actuales, Ucrania, Palestina y demás, porque son imágenes tan universales que perfectamente pueden reflejar la barbarie y la sinrazón y la inhumanidad de cualquier guerra. Pasa. Bien, llegamos a otra sección importante de Antonio. Tal vez este sea la parte de su legado la más reconocible y recordada aquí en Carmona de toda su producción. Pues debido, como ya Antonio ya aquí se ha anticipado, a la exposición que bajo el título de La Pasión reunió aquí en esta ciudad de Carmona en 1995 pues más de 100 obras entre pinturas y dibujos. Exposición muy especial para Antonio, que también ya se ha comentado, porque se la dedicó a su padre y que fue visitada por todos los escolares de aquí de Carmona, a los que Antonio atendió y les hizo pues una especie de visita guiada. Son obras que son obras que remiten, bueno, ahora comentamos, que remiten a la infancia y que dejaron a su infancia, lo que él comentaba antes de su peregrinaje por los internados y seminarios, y que, bueno, y ese recuerdo... Ese recuerdo... Ese recuerdo pues está muy patente en gran parte de su producción, ¿vale? Pero lo que se hace evidente en la obra de Antonio es
ese sincretismo también, porque Antonio tiene una visión muy peculiar también del concepto religioso. En realidad lo que Antonio hace es vislumbrar lo que une a todas las religiones, ese afán de explicarse las cosas, el por qué está uno aquí, qué sentido tiene lo que uno hace, qué sentido tiene la vida. En el fondo, eso es lo que unifica o le da sentido a muchas religiones. He traído este pequeño testimonio, vamos a ver un poquito, Antonio, de este reportaje que se grabó en Carmona. ¿Puedo decir una palabrita? Sí, las que tú quieras. Estáis viendo una recopilación de mi obra y quizá algunos se estén preguntando en este momento ¿qué tiene que ver esto con Carmona? ¿Dónde está Carmona? Y yo os puedo asegurar, aparte de que en todas las exposiciones que he hecho siempre salió Carmona como mi pueblo, y he traído tantos turistas a Carmona, mis amigos los Cruzar, tantos alemanes han venido porque yo le he hablado de Carmona, que hay ni una sola pincelada de mis cuadros se libera de ser de Carmona. Sin Carmona yo no hubiera sido el pintor que soy. Carmona, con todo lo que yo pasé aquí, sufrí y viví, mi juventud, la muerte de mi padre, todo eso, eso es lo que ha promovido que yo sea capaz de realizar esta obra. Y eso quería, para que tengáis la idea que Carmona no está independiente de mí dentro. Uno se va, desaparece, tiene necesidad de padecer. Yo me he inventado una teoría ahora, hace estos días, digo, ¿cómo se puede definir esto? Tú vives en una montaña y ves un paisaje, pero no lo conoces y quieres descubrirlo. Y te olvidas de que tú estás en la montaña y que tiene un entorno precioso, pero de tanto estar allí no lo ves. Tienes que alejarte para ver la montaña desde lejos. Y todos tenemos la necesidad de salir del pueblo para conocernos a nosotros mismos y descubrir a nosotros mismos. Hay cantidades de personajes de aquí, de Carmona. Víctor Barrera, Parrondo, el cantador de flamenco viviendo en Alemania, Víctor Barrera, Juan María Jaén, poeta. Todos ellos han tenido la necesidad de irse de Carmona para recuperar Carmona. Y han vuelto, como yo, pero no con la mochila vacía, sino llena. Y todo lo que está aquí pertenece a Carmona. Es vuestro. Bueno, pues vamos a hacer un pequeño viaje en el tiempo. Vamos a regresar a la Carmona de 1995 y al Antonio de 1995, porque, bueno, aparte de verlo con esa prestancia que tenía y con esa locuosidad que le caracteriza y la sigue manteniendo, pues vamos a escucharlo unos minutitos nada más, unos minutitos. Yo pinto siempre en serie. Yo cojo un tema y lo desarrollo, llegue a donde llegue. Esta vez ha sido el ciclo de la pasión, otras veces el ciclo de la ilusión, la guerra, la esperanza, la paz, y a través de estos símbolos yo desarrollo una serie de pinturas. Me pregunta mi creación. Cuando uno tiene una profesión no se pregunta nunca cuánto voy a producir, sino la necesidad que tiene uno de pintar. A través de los años, que son muchos años pintando, se ha ido acumulando una cantidad grande de cuadros, de los cuales tengo el orgullo de decir que la mayor parte de ellos los poseo todavía. Porque mi intención nunca fue pintar para vender, sino pintar para desarrollarme y encontrarme a mí mismo. Porque yo parto de la base que para pintar y para todo hay que ser sincero, que lo que yo he hecho está bien hecho para mí y yo se lo ofrezco a los demás. Y en el momento de ofrecérselo a los demás son ellos los que tienen que juzgar
lo que yo he hecho, mi acto. Pero no repercute, si yo creo en lo mío, no repercute ni la opinión positiva ni la negativa. Porque en todo hay siempre, son siempre las mismas preguntas. Repito otra vez, ¿eres sincero contigo mismo? Y si te contestas sí, ahí está. ¿Qué haces tú con esto, con estas emociones? Estas emociones las puede sentir cualquiera. Y olvidarse y vivirla otra vez. Pero tú, como pintor, ¿qué haces? Y entonces yo mismo me digo, tú tienes la pintura y realízalo. Parece como una quimera, porque al principio siempre es como un sueño, pero empezó y a través de estos años pues se han creado 100 cuadros, una pasión mía, su género, muy particular, pero ahí está. Y la prueba está que el eco son todas estas emociones que están naciendo. Y por lo tanto, mejor satisfacción para mí no hay ninguna. La paz, tan delicada como una flor, está coronada de laurel. La paz, tan sutil como un suspiro, tiene un solo pie. La paz, que es un jardín de amor, canta una canción. Cuidado, cuidado, una flor, un suspiro, el amor, son cosas que la pueden destruir cualquier viento, cualquier ciclón. La paz es un pájaro que se posa con calor. La paz puede ser un niño que juega con la ilusión. La paz puede ser una oración a un solo Dios. Cuidado, cuidado. Un pájaro, un niño, una oración son cosas que las pueden destruir cualquier viento, cualquier ciclón. La paz puede ser el engaño de cualquier dictador. La paz puede ser la mentira de los que la guardan con el paredón. Cuidado, cuidado. Bueno, después de este pequeño viaje a 1995, vamos a... 30 años, ¿eh? Sí, vamos a seguir viendo algunas imágenes más de esta, digamos, de esta parte de su producción dedicada, pues, a esto, ¿no? A los ritos, a las creencias y demás. Pasa. Todas estas obras se expusieron aquí en Carmona en aquel año. Están en un álbum ahí, ¿eh? Sí, también están en un álbum. Como veis, la versatilidad estilística de Antonio es apabullante, domina igual la témpera que el lápiz de color, que la tinta china, que la cera. Es increíble la capacidad técnica y la perfección técnica que Antonio despliega en cada una de estas series. Esto, por ejemplo, uno de sus famosos rollos de papel, que mide unos pocos de metros, en fin, que luego hablaremos de ellos. Bueno, pasamos ahora a otra, como contrapunto, a las obras centradas en denunciar la locura y el sentido de la guerra o su personal acercamiento al sentimiento religioso. Antonio también ha sabido explorar prácticamente los caminos de la sensualidad y el erotismo. Las obras escogidas para su legado artístico plástico reflejan, pues, las muchas formas que para Antonio tenía la sensualidad, como mujer, como musa, como pareja, como flor, incluso como paisaje. Algunos de estos trabajos forman parte de series muy extensas, como por ejemplo este, que forma parte de una serie que Antonio tituló Danza Erótica, y otra serie de dibujos más con mayor, digamos, sensualidad en el trazo, como estos de aquí, que ya el propio trazo está evidenciando, pues, esa visión que Antonio tenía de la sensualidad. Pasa. Bueno, ya hemos anticipado también, Antonio ha anticipado el origen, el curioso origen de esta peculiar forma que tenía Antonio de trabajar, este peculiar formato que son los rollos. Ya Antonio lo ha contado, con lo cual, pues, vamos a ver
directamente algunos de estos trabajos bien expuestos o bien, como aquí, que formó parte de la Casa de la Provincia en este caso, o estos también formaron parte de la Casa de la Provincia. Y ya estos ya son imágenes de un reportaje que se le hizo a Antonio al principio de nuestra andadura, donde se le ve posando con todas sus criaturas, inmensas criaturas, que algunos tienen, ¿no?, 7 metros de largo. Increíble. Aquí se ven un poco las dimensiones de algunos de ellos, es impresionante. Quiero recordar que hay 16 rollos o algo así. 20. Hay 20 rollos. Vale. Bueno, otra faceta de Antonio que se vertebra a lo largo de toda su producción es la faceta poética. Antonio, al igual que dibuja o pinta, también escribe poesía, escribe relatos, es decir, que es un narrador nato, tanto en la forma escrita como en la forma plástica o pictórica. Y eso se ha traducido en un buen número de publicaciones a las que él ha participado tanto a nivel literario en forma de poema como a nivel de ilustración. Vamos a ver algunas de estas producciones, ¿vale? Estas, por ejemplo, son una serie de cuatro trabajos. Estos son los originales a tinta china para el Quijote, que posteriormente se hizo una edición en fotograbado de 100 ejemplares. Esto forman parte de una publicación que se llamó La ilusión que vuela, donde Antonio participa o exhibe tanto su trabajo pictórico, o en este caso dibujo, unos dibujos exquisitos, con una perfección técnica realmente asombrosa, a tinta china, acompañado de poesía, de poemas. Algunos de ellos, él tiene otras muchas carpetas con dibujos y poemas ¿cómo se llama esto? ¿Cómo se llama? Bueno, eso, escritos a mano, quiero decir, escritos a mano, y bueno, que tiene bastante, algunos sería deseable que algún día lo pudiéramos publicar, porque a nivel literario también son maravillosos y valdría la pena también compartir esta faceta de Antonio. Estas también forman parte de 15 ilustraciones de una serie que se llama Búscate una historia. No sé, ¿tú quieres contar algo de esto de Búscate una historia? No, bueno, estos son... una vez tuve la idea de que las ocurrencias no tenían que partir de mí mismo todas, sino darle una oportunidad a las personas a hacer una serie de dibujos simples, como eso, con un pájaro, unas manzanas, una figura, y decirle a la gente, presentárselo y decirle: búscate una historia, créate una historia. Yo te doy la imagen, invéntate una historia. Hasta ahora no he tenido resultado. Nadie sabe. Alguien ha dicho: pues muy interesante, voy a realizarlo. Pero ahí está. ¿Ya? Entonces, viendo esto, y como no tenía la gente interés, entonces lo que hice yo para mí mismo. Empecé a hacer una figurita y al lado una poesía. ¿Ya? Y ahí quiero meter está mi hija aquí, Gracita, que mira, se llama Gracia, ¿eh? Que no se llama... Ahí. Que no tiene un nombre alemán, que tiene el nombre de Carmona. Mi hijo Antonio tiene el síndrome de Down. No por eso deja de ser un ser humano con muchas categorías. Yo me emociono siempre cuando hablo de él. Él en Alemania tuvo la suerte de nacer allí, ha tenido todos los medios para que su vida, ellos lo conocen y saben cómo es Antonio, ¿no? Antonio es una persona como todos nosotros, es independiente, trabaja, tiene una revista que se llama Un beso en la oreja, Orenkus, viaja, tiene todos los medios necesarios para que los padres no tengamos preocupación cuando nos muramos, qué pasa con el niño. Y Antonio en esa revista escribe.
y escribe de una forma como ellos son, ¿no? No como nosotros exigimos que tenga unas cosas, literatura, su vida, ¿no? Es muy sencillo. Entonces yo personalmente me he ocupado de eso, he traducido sus poesías al español, le he hecho una ilustración, está incluida en lo que estaba diciendo, que yo pintaba ahora unos motivos y al lado escribí una poesía. Y a continuación, porque mi hijo, él se considera, y yo lo considero también, como reportero. Ha viajado, cuando España ganó una vez el Campeonato de Europa, no esta última vez, sino una anterior, en la revista Paraolímpica salió de portada él con una camiseta y debajo, Ich liebe España, amo a España. Y en el interior ocupa 2 partes más donde él habla, hace su comentario. Y un dato muy, muy curioso, muy original, que en una segunda revista escribe él sobre un campeonato de boxeo, porque él es muy aficionado al deporte, conoce el fútbol, el tenis, los nombres, lo conoce todo. Entonces, en esa revista habla sobre un campeonato de boxeo de peso pesado de un blanco y un negro. Y el blanco es el actual alcalde de Kiev, en Ucrania. Curioso, ¿no? Sí. Total, que mi hijo Antonio está presente siempre, tanto en su hermano, su hermana, como en mí, ¿no? Y por eso quería también dedicarle unas palabritas aquí. Muy bien, muy bien. Bueno, voy a intentar de hablar, no sé si me entendéis. Yo soy Gracia, la hija... La palabra, yo te la doy. Bueno, yo soy Gracia, que soy la hija de Antonio y vivo en Alemania, nacido en Alemania y espontáneamente quiero hablar. Tengo que decir algo porque lo siento. No sé si encuentro las palabras porque yo hablo espontáneo español y no he estudiado, ¿no? Bueno, que yo quiero decir 2 cosas. La primera cosa es que se vine a la raíz de Carmona. Mi padre ha presentado antes que sin Carmona para él no existe nada. La pintura, aquí están las raíces. Yo cuando he llegado aquí hoy a Carmona, le he dicho a mi novio Sasha que ahora siento que estoy aquí están mis raíces, eso lo siento yo. Esto es lo que yo de pequeña he conocido, lo que me ha formado a mí, lo que yo lo que a mí me une con España es Andalucía, la voz, el espíritu, lo que yo siento aquí. Yo he estado en Sevilla, yo con Sevilla nunca he tenido mucho contacto. Mi padre vive en Sevilla, pero lo que nos une a mí es el ambiente de Carmona, el corazón, el cariño. Yo entro aquí en Carmona y digo, sí, esto es España, aquí están las raíces de mis padres, aquí eso es lo que yo tengo dentro, lo que a mí me forma y lo que me llena. Y ahora, dividirlo a la pintura de mi padre dice que, y es así, que ha empezado en el año 71 a decidirse, yo quiero pintar, yo tengo que pintar, yo tengo mi emoción, yo tengo mi experiencia, yo tengo todo en mi dentro, tienen que salir, yo quiero descubrir qué es lo que hay en mi dentro. En ese año 71 nací yo, y así que yo pararé con mi padre, con su desarrollo, yo ha empezado mi vida de vivir. Y yo observaba a mi padre, y mi padre me llevaba a mí a sus primeras posesiones. Yo estoy en brazos, yo he entrado en su mundo sin conocer otro mundo. Pero ese mundo para mí era muy interesante de descubrirlo y yo tenía muchas preguntas. Cada vez cuando yo veía cosas y cuadros, todos esos cuadros distintos han estado en nuestras casas colgados. Otros se asustan a lo mejor porque ven máscaras, así, ¿no? Frascos, se llama frasco.
así cosas como parecen como demonio y muchas cosas, pero yo veía todo, yo veía también las partes bonitas, las flores, los paisajes y todas esas cosas, y yo estaba pensando, eso, ¿qué tiene que ver una cosa con otra? Entonces yo empezaba a preguntarle a mi padre, papá, ¿pero eso qué significa? ¿Por qué has pintado tú eso? Y siempre me contestaba mi padre, ¿tú qué es lo que ves? ¿Tú qué es lo que piensas? Y yo no sabía, yo pensaba que si mi padre pinta algo, me quiere decir algo, yo tengo que preguntarle a él. Y me decía, no, tú tienes que darte la respuesta, tú tienes que buscar y encontrar lo que te dice a ti del cuadro. Entonces yo empecé a preguntarme y a darme las contestaciones, y entonces descubrí un espíritu, una fuerza tan grande, una vocación de desarrollarte tan buena, que yo cada vez encontraba más respuestas a mi pregunta, y cada vez, eso me ha acompañado a mí en todo mi desarrollo de mi juventud. Cuando las personas tienen un poco más de crisis y no saben, tan inseguros, ahí yo donde encontraba la seguridad y la fuerza, la respuesta, y al final lo que para mí yo he sacado de su pintura y de su forma de ver cómo vive y cómo actúa con las personas es, lo primero, que todo lo que existe tiene su valor y su deber, ¿no? que puede ser su derecho de estar, de existir. No hay nada que no puede ser. Todas las cosas tienen su sentido, su empiezo, y de ahí tú tienes que buscar tu camino y primero aceptar la situación, la circunstancia, y tú mismo encontrarte a ti y buscar por parte positiva cómo tú quieres formar tu vida y qué es lo que tú quieres, qué sentido ves y qué sentido quieres repartir a los que están alrededor de ti, y eso es lo que yo he hecho. Yo estoy trabajando en parte pedagógica con niños menos válidos y con mayores, Autistas, ¿no? con mayoría parte con niños y personas también mayores con autismo, que tienen esa forma de vivir, no se comparan con los demás, sino tienen su interior y su forma de ver las cosas, y a mí no me cuesta ningún trabajo de aceptar a las personas como son, tengo un respeto enorme, y todo ese espíritu viene de mi padre, y no solo de mi padre, sino de su padre, de vuestro padre. Eso yo lo siento por dentro, y eso se lo transformo yo sin yo querer automáticamente a mis hijos. Yo tengo 2 hijos ya mayores, a mi novio, que lo quiero un montón, y formamos formamos una energía rica, tanta almacén, ¿no? de vivir en una forma positiva, aceptando todo lo que hay negativo, diciendo lo que uno siente negativo, porque todo tiene su derecho. Bueno, y formamos una forma de vivir, una energía tan positiva sin pensarla, porque es una cosa tan natural que ha nacido en mí por poder sentir. Mi padre se ha concentrado mucho en sí mismo, sin olvidarse lo demás. Tenemos una unión tan profunda, viviendo él en España y yo en Alemania. Nos conocemos de adentro o fuera, no necesitamos ninguna palabra para entendernos, y aparte todo lo que hay alrededor le podemos dar impulso automáticamente positivo, y es como una ola, ¿no? Entonces esa fuerza didáctica que tiene su pintura, su poesía, es enorme. Yo he visto muchos vídeos del eco que ha tenido con los alumnos, y eso no es normal, que gente joven con 15 años, que no tiene mucha idea de la vida, no sabe lo que quiere, se pone delante de un cuadro y empiecen a llorar y escribirle y darle la gracia a mi padre, porque mi padre tiene algo que conmueve a las personas, crea puente sin quererlo, porque es muy sincero y acepta las situaciones, acepta todo lo que hay, pero tampoco se calla, sino habla, enseña, expresa, porque lo que hay se tiene que ver, se tiene que aceptar, se tiene que intentar trabajar con lo que sea, bueno, tratar con las situaciones que sea, y después convertirlo en paz y en cosa buena, y que siga siempre orientándose por lo positivo, pero a nombrar lo que también existe, lo que no es tan positivo. Y entonces cuando uno consigue de hablar de todo, enseñar y expresar lo que hay,
Entonces cuando entra la tranquilidad y después se puede vivir claramente, definido, y cada uno libre que busque su camino, pero positivo. Y yo quiero dar las gracias a mi padre de poder tener un padre tan bueno, de nacer en un ambiente tan realista, una cosa tan real, que no nada de rollo. Bueno, rollo de papel mucho, pero nada artificial, todo puro, la verdad, con una fantasía enorme, y yo tengo una tranquilidad en mí dentro. Lo que pasa en mi vida, yo he pasado, como cada persona tiene que pasar por situaciones, pero no me asustan, porque la pintura de él yo siempre he visto que no te asuste, que existe, pero no existe solo eso, siempre está la luz, siempre está. En todos los cuadros de mi padre se encuentra la luz, y ahí está la luz de Carmona, de Andalucía, de Noruega, de todas partes, porque no existe solo España, existe el mundo entero, igual como las personas no es solo una, sino todos estamos unidos, y su pintura une todo, pero las raíces están aquí en Carmona. Y yo le quiero dar las gracias, yo lo siento, yo puedo confirmar que yo he nacido en Alemania, vivo en Alemania, pero mi novio que me conoce, que le gusta mucho España, me conoció a mí y sintió que yo tengo ese espíritu, esa energía, y eso es lo que nos une a nosotros, y que le quiero dar las gracias a todos. Dale. Mucho gusto. Quédate aquí, ¿no? Mira, ¿no? Ya que poco más se puede decir ya. Bueno, termino ya y pasamos a darle al siguiente. Siguiendo con lo que estábamos comentando, hay, por ejemplo, otro proyecto que se llama La Creación, que son 18 ilustraciones a lápiz. Creo que hay una persona antes que comentó, María, que está encargándose de hacer el diseño y demás, ya está todo maquetado, todo, y estamos a la espera, ¿no?, de buscar financiación, ¿no? Sí. para hacerlo. Esta serie tiene también ilustración y un texto maravilloso no me voy a extender cuando se presente, pues la conoceréis mejor. Pero María Arjonilla se ha encargado de hacer el diseño de la maquetación del libro, y estamos en fase de, a lo mejor, intentar buscar alguna financiación y buscar más presupuestos para el tema de llevar la edición, pero será un trabajo muy bonito. Es una historia maravillosa, la peculiar visión que tiene Antonio de la creación del universo y de la humanidad en concreto, ¿no?, con sus luces y sus sombras, claro. Bueno, este es el final de la historia. Pasa. Y los de... Bueno, pues no sé si José Carlos, ¿quieres intervenir tú en esta fase o lo cuento yo un poquito? ¿Te quieres sentar aquí? Vamos a mostrar ahora uno de los proyectos expositivos que hemos realizado los tres con un equipo de gente. Aquí hay algunas personas que han estado ayudando en los montajes, grabando en las exposiciones, y que ha sido, aparte de nuestro trabajo, quería agradecérselo a muchas de las personas que están aquí, que hoy también se han acercado. Cuenta tú y luego hablamos de la parte. Bueno, pues por eso he señalado en rojo, ¿no? Proyectos expositivos, implica estudio de las temáticas, implica difusión, implica entrevistas, implica luego cómo gestionas toda esa información que ha generado un proyecto expositivo. El proyecto expositivo, o sea, las exposiciones, aparte de todo lo que generan mientras se están desarrollando, toda esa información luego es importante tenerla registrada, tener los catálogos, ahora ya en versión digital, y hay mucho trabajo después de conservar y para que se siga disfrutando y difundiendo, ¿no? ¿Quieres comentarlo tú o no? No, yo prefiero luego hablar de él. Pues la primera exposición que iba a ser una pequeña exposición y se convirtió en una retrospectiva, que fue en el Antiquarium,
organizada por el ICAS, el Ayuntamiento de Sevilla, que se llamaba Antonio Nodal, desde el interior, porque vimos que ese era el origen de su pintura, de dentro hacia afuera. Bueno, la inauguración. Lo ponemos o se va a extender mucho, quizá, ¿no? Lo pasamos, está en YouTube, o sea que si tenéis interés en verlo, pues lo veis, porque se está alargando esto un poquito más, pero lo podéis buscar y está allí en Canal Sur. Se subieron a YouTube, pues tanto de Canal Sur como del propio ayuntamiento, se subieron varios no, yo creo que déjalo porque si no vamos a alargarlo mucho. Fotografías de la... Bueno, como quieras. Imágenes de la exposición. Se expusieron todas estas temáticas que ha ido explicando Manuel. Como veis, se inauguró en el 2021, que estábamos en fase de... Ya se podía uno salir a las ciudades cercanas, pero poco más. La siguiente gran exposición que generó la primera, generó la otra, pues tuvimos la suerte que desde la Universidad de Sevilla, están aquí presentes María Arjonilla, agradecerte que hayas venido, María, y también Fernando Infantes, nos propusieron que hiciéramos también ese proyecto. Fue además muy seguido, entre uno y otro pasaron, pues sí, fue en abril la del Antiquarium, esta fue en junio, y además contó con se realizó en la Casa de la Provincia de la Diputación y estuvieron allí presentes desde la Delegación de Cultura. Tuvimos el apoyo y el reconocimiento por parte del Ayuntamiento y estuvieron allí en la inauguración, pero en la inauguración éramos pocos, ¿verdad? Porque era eso, ambiente de... Luego sí tuvo mucha repercusión y recibimos muchísimas felicitaciones y apoyo de la... ¿Y esto? ¿Qué pasó aquí? No sé. Porque hay otro vídeo. Bueno, este lo vamos a ver. También está en YouTube. Lo difícil es encontrar un camino en lo que tú estás haciendo, en la forma de interpretar todos los pensamientos que tienes dentro, y precisamente pintores como yo, que lo sacan todo de adentro, tienen que rebuscar, tienen que soñar, tienen que inventar, ¿no? Espero que mi pintura llegue a las personas y que vean en ella el esfuerzo de una persona para sacar de dentro de su alma todo lo recóndito y todo lo escondido que tiene. Se llamaba Luz en la sombra. Otro proyecto expositivo que surgió es una serie de obras, no os puedo decir la cantidad, porque bueno, ahora se me van las cifras y aparte es que son infinitas. Son obras de muy pequeñito formato, algunas incluso así de ese tamaño, pequeñitas, se llaman miniaturas, las llama Antonio Nodal miniaturas, nunca se habían expuesto y pues decidimos realizar ese proyecto expositivo especial, pequeño, soñar, por eso lo llamamos así, soñar en pequeño, y fue en la Fundación de Cultura Andaluza, en una sala de exposiciones también pequeñita, David Puente. Recuerdo que la anterior directora de Cultura se acercó a la inauguración de modo así, título personal, y fue entrañable también poder estar allí con ella. Y a Elena Fontecha se llamaba la directora de la sala, Marta, ¿cómo se apellida? No recuerdo su nombre. Marta, bueno, pero podéis ver el último proyecto que ha tenido, que ha sido este verano, en agosto, todo el mes de agosto ha habido en la Sierra de Aracena, en el Teatro de la Sierra, este proyecto muy interesante que lo ha comisariado Manuel, sí, junto con otro pintor, Manet, Juan Manuel Álvarez y Antonio Nodal, pues han mezclado sus diferentes modos de entender la creación artística
y han dialogado sus piezas. Ha sido un proyecto muy interesante y que ha tenido una gran repercusión en la sierra. Porque ha habido diálogos. No sé si quieres comentar algo. Entre Manet y Nodal, y sus obras conversaban. Bueno, esta serie que aparece ahí sobre la vitrina es la que hacíamos mención antes, de adentro afuera y de afuera adentro. Y es una selección, no están todas. Otras exposiciones que no por ser más pequeñas o con menos repercusión dejan de ser importantísimas para Antonio por lo que le dejan a él, que son exposiciones que se han hecho en institutos. Comenzó por el instituto donde trabajaba Manuel y después se acercó al IES Maese Rodrigo y hubo un diálogo muy interesante entre lo que comentaba Gracia, ¿no? Ese diálogo entre la juventud y el artista, y una conexión que dices, ¿cómo logra engatusar a la gente joven? Y es cierto que hasta alumnos muy revoltosos se quedaban embobados y los profesores decían, qué maravilla, te voy a decir que vengas a clase todos los días, porque se generaba, y ahí veis detrás se expusieron obras, algunas eran originales, pero la gran mayoría en este caso eran reproducciones, porque si algo tiene Antonio es que guarda en su casa mucha documentación, que como os he comentado, allí en la mesa ha querido traer 3 álbumes que hace él, donde va reproduciendo sus cuadros y los tiene en sus archivadores, y te haces una idea también, ¿no? de toda su obra. Y eso es lo que se exponía, ¿no? Originales, alguna pieza original, se llevaron los rollos y se abrieron y hubo un diálogo muy interesante entre alumnos y el artista. ¿Te acuerdas, Antonio, la anécdota que te conté del alumno, que era un alumno que era la única vez en mi vida que lo he visto 10 minutos sin hacer ninguna trastada, fue escuchándolo, que se quedó embobado escuchándolo, y yo, mira, te voy a llamar para que te vengas conmigo a clase, porque era la única forma de tener a este espécimen allí callado, pero vamos, que se quedó flipado con Antonio, que vamos, no perdía ojo de lo que contaba. Y bueno, llegamos un poco al fin de la exposición. Puede ser infinita porque es una pequeña muestra, pero aunque hemos intentado resumir y pues siempre genera. Y bueno, lo que queremos también generar ahora un poco aquí es esa reflexión, de cuando uno se encuentra con un legado que casi... no entero, porque también hay mucha obra de Antonio. Yo he hablado estas semanas atrás con gente de aquí de Carmona, pues yo tengo 2 cuadros de Antonio en mi casa, y en Alemania y en muchos, pero tiene él el grosso, ¿no?, de toda su colección. ¿Qué hacemos con esto? ¿Qué es lo que podemos hacer? Y ahora, sí, Carlos, pues tengo mejor el marrón. A ver, yo estoy un poco al final pensar que todo esto no tiene que abrumaros de la cantidad de piezas, de cantidad de información, y lo que tenemos es una oportunidad importantísima con un autor que está no solamente vivo, sino que está funcionando como cualquiera de artistas que estamos conociendo mucho más jóvenes. Me alegró mucho que no hubiéramos citado la edad de Antonio hasta que llevábamos media hora o 3/4 de hora de conferencia, porque Antonio está activo y está hasta ayer pintando. Cuando Antonio te remite algunas de las obras que está haciendo, te remite 15, 20, 30 o 40 fotos diciendo estoy en ello, es decir, es una cosa vital. Tenemos una oportunidad, yo creo que la oportunidad tiene que ver con lo que son la cultura y lo que son las tradiciones y la unión. Ya lo hemos dicho aquí en muchos casos, y su hija lo ha comentado, la capacidad que tiene de aunar y de hacer también de una familia todo un proyecto de vida. El proyecto de vida, tanto material como inmaterial. Aquí estamos dando por hecho muchas cosas que estamos viendo y nos abruma una cantidad porque es muy prolífico, pero también es todo lo que lleva con ello y todas las implicaciones de querer aportar un rayo de luz, querer aportar una nueva manera de ver las cosas, que yo creo que también es importante.
Yo quería decir que todo eso no debe de echarnos para atrás, porque parece que todo esto es ingente y ahora ¿qué hacemos, no? Parecería que haría falta un inmenso contenedor, un gran proyecto de inversión y no más allá de intentar lo que se ha hecho hasta ahora, gracias también a personas como Javier, a la misma facultad con María, a los trabajos recientes de exposiciones que se llama Sinergia y que de alguna manera lo que hace es interactuar también con otros artistas y dialogar en el momento. Seguir con ese trabajo implicaría tener la conciencia de que todo esto es fácilmente asumible, conservable y con la idea también de que eso se pueda transmitir. Cuando hablamos nosotros de que todo sea asumible y conservable, estamos pensando en un proyecto que sea un proyecto hacia futuro y que tenga la capacidad también de acceso de todos esos colectivos, tanto de alumnos, es decir, que tuviera actividad. No estamos hablando de coger una caja con muchos recuerdos, muchos archivos, y tener una cosa compacta, sino que fuera una cosa que dinamizara también en el aspecto formal y también en el aspecto vital de donde estuviera. Evidentemente nos encantaría que esos dos espacios, que es por un lado Alemania, Bonn, y amigos, porque el trabajo tiene muchos amigos en Alemania, los músicos de Electrochat que también han venido a Carmona, han venido a Sevilla, que también lo hemos visto allí, y esa voluntad de tener ese legado para que siga contando historias. Esa cosa repartida y que, por un lado, es muy prolífica, en cuestión de conservación no tiene mucho problema, en cuestión de inversión no tiene mucho problema. Y lo digo desde el conocimiento y desde una cierta ingenuidad que parece que dice, bueno, es que tal cantidad de cosas, es que están en muy buenas condiciones. Y es que hay muchas obras que parten de unos soportes en papel que tienen muy pocas necesidades, pero evidentemente toda esta cantidad de material, lo bueno sería que fuera circulando, es decir, que donde estuviera fuera no solamente accesible, de todas maneras se digitaliza, hay publicaciones, pero que también pueda haber esa rotación que nos permita ver toda esa evolución de solo el fragmento que hemos estado contando y de la intensidad que tiene. En muchísimos sitios darían con un canto en los dientes por tener la posibilidad de tener este acceso a todo este material, ¿no? No solamente por la cantidad de producción y por la calidad, sino también por este aporte humano, ¿no? Y este aporte vital que ha hecho que tanta gente, estamos agradecidos en estos años, pensar que estamos desde antes del 21, ¿no? En plena pandemia, y que llevamos muchos años dándole un viso de orden a un orden que Antonio tiene y que es impensable entender todo ese material si no luego no se puede acceder a él, ¿no? La obra está en bastante buenas condiciones, no es una obra que tenga que estar sujeta o enmarcada, es una obra que puede estar accesible de muchas maneras. La misma idea del rollo permite una visualización de grandes piezas de una manera, digamos, controlada. Y bueno, yo creo que estas cosas no se tienen que ver como un problema, como diciendo qué cantidad ingente y qué es lo que tenemos, sino como una oportunidad de que este tipo de cuestiones, incluso esta reunión un poco improvisada, que no nos ha dado tiempo de preparar mejor, pero que yo creo que suple con crece la expectativa, pues de alguna manera invita a que eso estemos en ello, ¿no? Yo creo que es un buen momento y es el momento, las cosas van con cierta lentitud porque es normal, pero también es la conciencia de que Antonio está disfrutando y está activo en ella. No estamos hablando de algo que ha pasado, sino que algo que va también hacia el futuro, ¿no? Y tú nunca has tenido que deberle nada a nadie, sino estás haciendo las cosas por ti mismo y por lo que tienes, ¿no? Yo estoy muy agradecido también a la convocatoria, ¿no? Porque no teníamos mucha idea con estas prisas de ver si teníamos ese eco y y ya no quiero decir nada más porque me gustaría, si hay alguna pregunta o si pudiera haber alguna cosita que quisierais que comentáramos, pues estamos aquí en esta oportunidad para contar hoy un poquito más, ¿no? Bueno, antes de dar la palabra a quien quiera comentar o preguntar, decir que, bueno, de la reciente experiencia que he tenido comisariando a Antonio y a otro artista también amigo y tal, en Aracena, que era un sitio que Antonio no lo conocía prácticamente nadie allí, en el libro de visita, que me hubiera gustado traerlo porque no he caído, pero era maravilloso ver las palabras de agradecimiento
a la gente que decía que, bueno, decía muchas cosas, ¿no? Pero todas eran como agradecer de que esa obra existiera porque le había hecho reflexionar, le había hecho pensar, se había identificado, se había, como decía Antonio, se había metido dentro de la obra y había salido con mejor persona. Habían salido y había frases realmente maravillosas de agradecimiento, y eso muy pocos artistas pueden presumir de esa repercusión, de esa resonancia que le llega al corazón y al alma a mucha gente, y es una oportunidad única que tiene Carmona de poder disponer del legado de Antonio, porque es una obra inclasificable, irrepetible y poco más puedo decir. Así que, bueno, quien quiera comentar algo, preguntar o hacer alguna consulta, pues aquí estamos para ello, ¿vale? Muchísimas gracias. Bueno, lo que usted quiera. He dejado algo al principio, lo he hecho expresamente para hacerlo ahora, y ha sido el agradecimiento que yo siento a estos tres personajes. Sin ellos, creo que no hubiera pasado nada, particularmente con Gracia Montero. Ella ha sido la promotora de todo lo que está pasando. Por lo tanto, para mí es fundamental deciros a todo el mundo que sin ellos yo no soy nada. Y otro agradecimiento a mi familia, a mi hermano, a su mujer, a sus hijas, por estar aquí, que es la familia que me queda, ¿no? Ya queda poco de nosotros, Daniel. Nuestras hermanas ya fallecieron. Y a mi grupo de Sevilla. Bueno, voy a nombrarla porque es como tan exótica. Rosa, la vasca. Marta, la colombiana. En fin, no voy a ponerme para Magdalena, es que tantos nombres y tanta gente que han formado una unidad conmigo, es algo sorprendente. Yo esto no me lo esperaba en mi vida, ¿no? El conocimiento de estos personajes han sido para mí fundamental, ¿no? Mi pintura está ahí, claro, la pintura ha hecho que también ellos funcionen así, porque se le han metido dentro, ¿no? Pero si uno no tiene estos apoyos, uno no es nada, ¿no? Por lo tanto, amigos míos, sabéis que os quiero de corazón. Igual. Por la alusión, bueno, las palabras que ha tenido Antonio hacia mí, que como comprenderéis, yo como conservadora y restauradora de obras de arte no podía dejar la oportunidad de intentarlo, y por eso pues se inició esta andadura de llamar a José Carlos, porque me parecía algo importante. Y ahora animo, si alguien tiene alguna pregunta, alguna curiosidad, pues que sea breve, pues ya estamos finalizando el acto. Si alguien quiere preguntar algo o comentar algo, pues es el momento. Y agradeceros a todos la asistencia y eso, el que si surgen futuras exposiciones, que os pongáis delante de la obra de Antonio y os preguntéis vosotros qué veo, porque ese es el mensaje que él lanza de su obra, que uno mismo se haga esas preguntas y esa búsqueda, como bien decía, y también el empeño de intentar que fuese hoy la conferencia, pues es evidente porque era, ¿no? Porque me parecía, gracias Nodal, se ha perdido todas estas exposiciones, aunque ha estado en contacto continuo, toda la información llegaba, era un feedback, ¿no?, de todas las exposiciones, por WhatsApp, pero no estaba presente, ¿no?, directamente. Entonces, hoy nos parecía una bonita ocasión de que no viene tanto de Alemania hacia acá, ni su padre para allá, pues de poder compartir el arte
de Antonio que está dentro de ella desde que nació, que yo no sabía ese dato, que naciste el mismo año que tu padre decidió dedicarse como un loco a producir, como bien habéis podido ver. Pues sin más. ¿Quiere comentar algo que no es una pregunta? Mira, María, se anima. Porque no se quede esto sin preguntas. Perdón, pensé que no iba. Funciona. Yo, no sé, un poco en nombre del público, yo creo que puedo hablar en nombre de todos. Me parece que hacéis una comunidad, los cuatro, tan importante que me parece a mí que también os merecéis un homenaje de conjunto. Y yo creo que la labor que habéis hecho vosotros tres con Antonio ha sido recíproca, porque Antonio da mucha vida y la sigue dando a todas las personas que tiene a su alrededor, pero creo que vosotros tres tenéis que tener un reconocimiento público por la labor desinteresada que habéis hecho y por el empeño, porque esto no está pagado, indudablemente, y porque habéis quitado también mucho tiempo de vuestra familia, porque lo sé, de vuestra familia, vuestros trabajos para seguir apoyando el proyecto de Antonio, y yo desde aquí, porque yo he trabajado con él, pero al fin y al cabo he sido universidad y vosotros sois personas que os habéis de forma desinteresada volcado con él y yo creo que también hablo un poco para seguir las palabras de Antonio, porque sé del reconocimiento que os tiene, pero creo que también a nivel de ayuntamiento yo creo que también tenéis que tener el reconocimiento de este pueblo, porque espero que no se pase desapercibida este coloquio o esta conferencia que habéis dado y que se reconozca y que se apoye desde las instituciones públicas bueno, lo que significa Antonio para esta comunidad, pero también para su proyección nacional o internacional. Y espero que de aquí surja realmente algo, porque Antonio lo merece y lo merecemos todos, yo creo. Que muchas gracias por esta conferencia que ha sido entrañable y muchas gracias también a Gracia, porque todas las palabras que ha tenido Antonio, por lo menos conmigo en la universidad, siempre te ha estado nombrando y ha estado mostrando fotografías de su familia. Y bueno, pues yo creo que Antonio es una persona que enamora, ¿no, Antonio? Yo siempre estoy diciéndole que él siempre ha sido enamoradizo, pero es que enamora y va a donde va sumando personas. Así que ha sido un placer esta parte de mi vida de poder haberlo conocido y haber navegado con él. Gracias a todos. Toman la palabra. Oye, quieren hablar por ahí. Están preguntando cosas. Bueno. Muy buena. Yo como amigo, admirador, lo conocí ya en esta etapa última que vino a Carmona y su faceta de pintor importantísima, la de poeta, la de discursador, pero también tiene otra que es de músico, porque trajo un grupo eran alemanes, compañeros suyos de la universidad y tal, y nos dieron unos conciertos en el Molino de la Romera precisamente, y tenía esa faceta. Él participaba, era el batería. Pues nada, un abrazo siempre, Antonio. Esa es la otra faceta mía, la de músico, ¿no? Ya he estado casi 40 años en Alemania con el grupo Los Clochards, que tenemos una idea en la cabeza, no sé si la podemos desarrollar, porque estos amigos míos, es una amistad son mis hermanos también, ¿no? Yo soy internacional. No, pues, el otro día me enseñaron una foto donde está mi amigo Tomás, que es el que toca el acordeón en el grupo, y está sentado, y yo estoy detrás, y le está impuestas las manos por lo alto de los hombros. Y dice la mujer, parecéis hermanos. Y los dos dijimos a la misma vez, no parecemos, lo somos. Y eso es maravilloso, ¿no? Y entonces esta idea se ha cruzado sin de pronto, porque ya ellos han venido montones de años en mi cumpleaños. Vienen con su instrumento, yo ya no toco en el grupo, ¿no? Yo tocaba la batería y el contrabajo. Y entonces pues viene a celebrar mi cumpleaños aquí, en Sevilla. Y siempre buscamos un sitio donde, la última fue en el Cachorro, ¿no? Sí, en el Cachorro.
en el Cachorro, en Sevilla, y María también estuvo, y estuvieron mucha gente, muchos amigos, y estuvieron grabando, era una emoción muy grande con mis amigos, porque ya digo, son como mi hermano. Y esta idea que se nos ha ocurrido un poco así, porque ya me han dicho que van a venir este año, en mi cumpleaños, cuando yo cumpla 94, que lo celebremos en Carmona, en el Molino de la Romera, donde hemos tocado tantas veces. Eso sería, hombre, tenemos que madurarlo y ver las posibilidades, porque claro, hay que transportarlo a ellos, casi siempre vienen con su esposa, porque no los quieren dejar solos. Tenemos la mala suerte y la tristeza de que Manen, que también lo conocieron ellos, que tocaba el violín, ha fallecido. Ya hay una ahora por primera vez hay una mujer que toca el violín en el grupo, o sea que sería estupendo. Y yo verdaderamente no sé si yo me merezco tantas cosas, pero es una emoción tan grande para mí tener amigos en cualquier sitio, mejor que enemigos, ¿no? Amigos, yo soy amigo de todos vosotros, os quiero a todos y muchas gracias por haber venido. Eso es mi palabra. ¿Alguien más quería intervenir? Hola, Antonio. A mí me cuesta hablar porque me emociono, me tengo que poner las gafas a ver, me ve ahí los ojos rojos de llorar, ¿no? Es que Antonio es un ejemplo, aunque es evidente, es obvio lo que voy a decir, de que hasta el rabo todo es toro. Que la edad no importa, sí, qué tópico, pero es que sigue creando. Yo creo que hay que remarcarlo. Es que para mí es un icono, es un ejemplo. Yo se lo digo a mis amigos y a mis amigos mayores y a los amigos de mis padres que están vivos, ¿no? Y a los amigos de mis padres, ¿no? Decir, oye, tenéis que conocer a Antonio, porque es un icono de eso, de hasta el rabo todo es toro. Y es que él se lo cree y lo vive. Y creo que eso hay que ponerlo en valor, porque hace falta. Hace falta que te enseñen a vivir. Y él es lo que hace. Y luego otra cosa. Para el Ayuntamiento de Carmona, yo me imagino que ya van a encargarse de conservar y cuidar todo esto, pero si no, yo tengo una fila de ayuntamientos que se lo queda, ¿eh? Así que, y si no lo quiere, para mí. Bueno, gracias. Voy a... hay ese proyecto y estamos en proceso y buscando soluciones y buscando oportunidades para que se pueda exhibir aquí. O sea que yo veo luz en el proceso que se inició en el 2021 de que no fuera toda Alemania, que se reparta. Además, oportunidades muy bonitas. Se podría hermanar la ciudad de Rheinbach, el pueblo de Rheinbach, que es maravilloso, con un museo del vidrio precioso. Y Carmona, los proyectos es lo que generan, que pueden y que espero que, bueno, que lo veamos. Y se me ha olvidado un momentito agradecer a Madalena, ¿cómo se llama? Bueno, a Madalena el precioso cartel que ha realizado en día y medio y todas las colaboraciones que ha habido en todas las exposiciones de gente y apoyo de las amistades que va generando Antonio ahí donde va pasando y donde va pisando, ¿no? Así que bueno, ya sin más, si no hay demás, pues cerramos el acto. No sé si quieres decir algo. Simplemente por finalizar, porque ya se alarga mucho el acto, agradecer por supuesto a Antonio, a Gracia, ha sido un placer conocerte. Sabes que esta es tu casa y para lo que necesites del Ayuntamiento de Carmona, pues aquí estamos y seguiremos trabajando por recuperar el legado de Antonio Nodal.